Resulta que un madrileño necesitaba comprobar si las firmas de un contrato de financiación de un coche eran auténticas. Sospechaba que su exmujer y su nuevo marido habían firmado el préstamo usando su identidad. La detective, Amanda Salazar, verificó las firmas y aclaró el fraude documental. Caso real número 40. Saludos desde que os acompaña, como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, dispuesto a haceros pasar un momento muy agradable. En este episodio no contaremos con las secciones habituales, aunque eso sí, me acompañan como siempre en el control técnico Rafael Castro, haciendo magia con el sonido Javier Álvarez y Ana Cabello con su voz encantadora dando vida a la cabecera de las secciones. En nombre de todos ellos, bien hallados al episodio número 40 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En la apertura de este episodio 40 me detengo para mirar atrás y agradecer de verdad el camino recorrido juntos. Comparto cómo nace cada episodio, qué hay detrás del micrófono y por qué la ilusión sigue siendo el único motor de este podcast. Es una apertura distinta, más personal, en la que abro una puerta que normalmente permanece cerrada y os cuento quién soy más allá del detective. Vais a conocerme mejor a través de una serie de casos que no son los más espectaculares ni con los que más facturé, pero sí los que más recuerdo, los que dejaron huella. Una apertura íntima, humana y necesaria para entender no solo las historias de detectives de verdad que cuento, sino también a quien las susurra, este humilde detective que poco a poco se siente casi más cómodo en el mundo de la escritura, las conferencias y el podcast que investigando. Al fin y al cabo, siempre me he sentido un poco la cara B del disco, el loco del fondo del bar, el tipo convencido de que nadie le espera y que, aún así, deja encendida la luz del estudio por si a alguien le apetece escuchar una última canción. Y en personajes de carne y sabueso rendimos tributo a Humberto Hernán Díaz, auténtico referente del detectivismo en Perú, investigador privado de vocación y uno de los fundadores de la Escuela de Detectives del Perú. Además, presidente en 2 legislaturas de la asociación llamada Central Nacional de Detectives Privados del Perú. Su historia es la de alguien que convirtió la investigación en método y el método en legado. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Episodio número 40. Bienvenidos amigos, bienvenidos loco escuchas. 40 episodios, se dice pronto. Permitidme solo unos minutos para deciros que no me puedo creer haber llegado hasta aquí. Yo no me acostumbro, ni a las cifras de escuchas, ni a los países desde donde me oís, ni a los mensajes que me dejáis, ni a los halagos. Solo puedo deciros gracias de corazón, gracias por escuchar a los colaboradores habituales, a quienes habéis participado en algún episodio, a quien deja un comentario. Gracias de verdad. No sabéis lo que significa para mí que hayáis formado parte de este sueño. Saber que estáis ahí, saber que todo ese trabajo, tantas horas de documentación, de guión, de grabación, de reescritura, llega a alguien. Lo he contado alguna vez. Este podcast tiene 0 ingresos, por mucha publicidad que vosotros podéis escuchar. Así que todas esas aspiraciones de vivir de esto, de que mis ingresos vengan del podcast, mejor la dejamos a un lado. Lo único que me mueve es la ilusión, y algo tiene que moverte para hacer esto. Yo no sé funcionar de otra manera. Y el día que esa ilusión se apague, el podcast se va a detener y descansará. Porque sin ilusión no tiene sentido encender el micrófono. Cuando me siento delante del ordenador para dar forma a un episodio, el proceso casi siempre es el mismo. Lo primero es el caso real, el inicio del episodio, luego el saludo, preparar la confidencia mutua y a partir de ahí el guión empieza a nacer, casi como un organismo vivo que se mueve solo. Pero es lo que digo, si no me ilusiona hablar de un país, de un detective que haya dejado huella, de un caso real que haya ocurrido, de una noticia, si no siento que tengo algo que contar, no hay episodio. Hago
mi propia escaleta mental, aunque después la plasme en papel y la convierta en un documento. Es como ir rellenando huecos, pensar en el tema principal, en el personaje de carne y sabueso del que quiero hablar, en la entrevista del episodio, en el país del que hablaremos en Detectives por el Mundo. Y después llega el contacto con los colaboradores, Gloria, Enrique, Ismael, José Luis. Pedirles sus audios, conocer sus temas, saber de qué van a hablarnos esta vez. Darle forma al guión, ese documento, ese guión es mi base, el lugar del de que hablo. Quizá algún día los comparta. Y con ese guión en la mano llega el día de grabación en el estudio de Bahía Records con Rafael Castro. Y ese día, os prometo, tiene un brillo distinto. Los minutos antes de empezar a hablar me encantan. Y el día de grabación, os prometo que es uno de mis favoritos del mes. Yo soy detective privado, no soy un profesional de la radio. Otra cosa es que cuando estoy aquí, delante del micrófono, disfrute contando las cosas de un modo distinto. Luego llegan los audios, todos esos fragmentos que forman parte, juntos, lo que escucháis como un episodio completo. Y ahí entra Javier Álvarez, que es quien se encarga de dar forma a esta estructura, basándose en mi escaleta, en los efectos de sonido que le pido, en las pausas, en la música. Y para este episodio 40 sabía que tenía que hacer algo distinto, que no podía ser un episodio más, tenía que ser especial de verdad. Y después de pensarlo mucho, llegué a una idea muy simple. Y creo que ha llegado el momento de abrir mi puerta como persona, no solo como detective, mi puerta después de casi 4 años juntos. Mi puerta para contaros cosas que nunca conté, cosas que siempre he guardado, cosas que forman parte de mis casos, pero también de mi vida. Gabriel García Márquez decía que todos tenemos 3 vidas, una vida pública, una vida privada y una vida secreta. La pública es la que muchos conocéis, el detective que cada mes se sienta aquí a contar historias de otros. La privada se ha ido colando en algún episodio, en algún detalle, en alguna confidencia. Y luego está la tercera, la secreta, esa que casi nadie conoce. En este episodio 40 quiero acercarme un poco a esa puerta, no abrirla del todo, ya que los detectives también necesitamos nuestros secretos, pero sí lo suficiente para que entendáis mejor quién es el que está detrás de este micrófono. Y quiero hacerlo bien, como creo que debe hacerse, sin preguntas, sin artificios, sin entrevistas, solo yo, contando y vosotros escuchando. Porque detrás de los casos hay algo más. Hay un motivo, hay un origen, hay un Óscar que empezó en un sitio muy distinto al que está hoy. Bueno, ya me conocéis. He ido abriendo esa puerta en varios episodios. Sabéis que duermo poco, que mi vida gira casi siempre alrededor del trabajo y de esta profesión. Porque aunque mi actividad principal sea la de investigador privado, mi día a día se organiza alrededor de un podcast sobre detectives privados que me exige muchas horas cada mes. Y alrededor de charlas, conferencias sobre productos, servicios, cumplimiento normativo, blanqueo de capitales, pero siempre con un punto en común, la profesión. A veces pienso si soy un tipo aburrido. Y en los últimos meses, también alrededor de algo muy especial para mí, la publicación de mi libro, de Baker Street a Paseo de la Castellana, en marzo de 2025, y de ese pequeño universo de cultura en el que cada vez vivo más, investigar el pasado, el podcast, los libros, los aforismos. Por cierto, ya llevo 2 libros de aforismos detectivescos y detectiverías. El nombre de este último como guiño al gran Rafael Pérez Estrada y sus breverías, y al otro maestro, Ramón Gómez de la Serna, con sus greguerías. Y en esos entornos, presentaciones de libros, ratos de escritura, de lectura, de conversación, la verdad es que cada vez me siento más a gusto, cada vez más. A veces, eso sí, un poco acomplejado, como si no terminara de ser de los de allí, como si jugara en una división distinta a la de quienes llevan toda la vida escribiendo y lo hacen mejor que yo. Pero aún así, ahí está el pequeño legado que intento dejar y me siento bien cuando trabajo en él. También he aprendido que cada detective tiene sus armas. Claro, no hablo de armas de verdad, hablo de herramientas. Hay compañeros que transmiten autoridad,
otros seriedad, otros tienen una presencia que impone sin necesidad de decir nada. Y a mí, lo que mejor me funciona es algo que durante años llamé mal. Yo hablaba de empatía, y sí, tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, claro, que con eso se ayuda mucho. Pero no era exactamente la palabra que buscaba. La palabra más precisa sería rapport. Esa relación, esa compenetración, esa conexión de afinidad y entendimiento mutuo que te permite crear sintonía con alguien incluso antes de que te conozca. Llamémosle tacto, proximidad o simplemente esa habilidad de hacer que el otro se sienta cómodo. Al final, mi forma de trabajar es esa, ganarme a la persona, conseguir que sonría, crear un clima amable que me vea como alguien accesible y cercano. Creedme que con una sonrisa y buenas formas, la mitad del camino está hecho. Da igual que sea un vecino al que necesitas preguntarle algo, o una funcionaria que tiene un mal día, y tú necesitas un documento urgente. El rapport abre puertas, literalmente. Y luego está algo que solo entendemos quienes llevamos años en esto. La suerte. La suerte también forma parte de esta profesión. Llámalo serendipia, casualidad, destino. Todos los que investigan, científicos, historiadores, doctorandos buceando en archivos y, por supuesto, los detectives, hemos vivido ese instante en el que un nombre, una fecha, una niña perdida en un periódico antiguo, una persona inesperada se coloca justo delante de ti y de repente la investigación se abre. No es magia, no es esoterismo, es esa chispa que aparece cuando llevas muchas horas de vuelo. Un detalle que para otros pasa inadvertido y que a ti de pronto te hace clic. Un pequeño hilo del que tiras sin saber muy bien por qué y que termina llevándote justo donde tenías que llegar. Y ahí entiendes que este trabajo no es solo técnica, también es intuición. Una intuición que se afina con los años, con los errores, con las madrugadas, con todas esas horas en las que nadie te ve. Con los años también he aprendido a valorar otra cosa por encima de todas. El tiempo. Mi tiempo de verdad, el que paso con mi mujer, con mis hijos, con mi familia o con un amigo. Un café sin mirar el móvil, una cena sin prisas, unas risas que no tienen hora de terminar. Valoro mis madrugadas en el gimnasio, escuchando al mismo locutor que llevo más de 35 años escuchando. Ese rato es mi refugio, mi espacio, mi centro, mi sitio. Y disfruto mucho de lo sencillo, de una buena conversación, una buena serie, una risa, descubrir una canción, una película que me enganche y un libro que me atrape. Me encanta aprender. Eso todavía me ilusiona, como cuando era joven. Descubrir una palabra nueva, como onironauta. Esa persona que es consciente de que está soñando y puede dirigir sus sueños y quedarme días dándole vueltas a todo ese micromundo. O entrar en ese tema hasta encontrar todo lo relacionado que se esconde detrás, la historia de un personaje, la pareja o el hijo de un rey, una figura decisiva en otro país del que nunca habías oído hablar. La geopolítica me fascina, entender qué hay detrás de las decisiones de cada país, de sus estrategias, de sus intereses, de sus líderes, y cómo todo eso moldea el mundo sin que casi nadie nos demos cuenta. La historia, por qué ocurre algo, qué había antes, qué vino después. Los tercios, los templarios, los samuráis, el cristianismo antiguo, todo lo relacionado con Jesús de Nazaret sin ser practicante, las conspiraciones, las vidas ocultas, y la literatura, los autores, la forma en que vivieron, lo que no contaron. Me gusta escribir aforismos, haikus, poesía breve, microrrelatos, dejar que la imaginación juegue un rato, perderme un poco en ese micromundo que también soy yo. Valoro lo simple, lo esencial, lo que casi nadie ve, pero es lo que de verdad sostiene. Si miro atrás, lo que más orgullo me da de mí mismo no son los casos, ni los informes, ni los años de experiencia, son los objetivos cumplidos, las metas que parecían lejos y que poco a poco fui tachando. La capacidad de trabajo también la valoro, la constancia, la disciplina, esa disciplina que antes, cuando eres adolescente, yo al menos no la tenía. Esa fuerza de voluntad que llegó con los años, esa voz interior que cada mañana me dice «¡Arriba! Hoy también!
No negocies contigo. Y la escucho porque sé que funciona, porque sé que el Óscar de 20 años no tenía esa estructura mental, ni esos hábitos, ni esa rutina que ahora me sostiene incluso cuando la vida se pone del revés. Y entre viaje y viaje, entre informe e informe, te das cuenta de algo muy sencillo, que no todos los casos pesan igual, que hay casos que pasan y se archivan, hay casos que se quedan. Algunos te acompañan como un eco permanente, otros reaparecen de vez en cuando como una sombra alargada que nunca termina de desaparecer. Y no son siempre los más mediáticos, a veces son los que empiezan siendo simples y se convierten en algo que jamás imaginaste. Recuerdo uno que me dejó una cicatriz emocional que todavía noto cuando pienso en él. Era una residencia de personas con discapacidad. Nos llamaron porque sospechaban que parte del personal del turno de noche se quedaba dormido. Un caso laboral, sin más complicación aparente. Instalamos cámaras y, hasta ahí un procedimiento rutinario. Había que comprobar si durante la noche se cumplía el trabajo o no. Pero lo que apareció en esas grabaciones no se parecía en nada a lo que buscábamos. Agresiones, humillaciones, insultos, golpes con objetos, puertas bloqueadas, personas completamente indefensas tratadas como si no fueran personas. Hay cosas que ves una vez y ya no puedes desverlas. Se te quedan pegadas para siempre. Nunca olvidas algo así, nunca. Y hasta aquí puedo contaros de ese caso. No voy a entrar en cómo terminó. Ni en juicios ni en condenas. Eso pertenece a otra parte de la historia. Porque esto no es como las películas. A veces las cosas no salen como te gustaría. A veces piensas que deberías haber hecho de un modo algo y terminan haciéndose de otro. Al fin y al cabo, el cliente decide. Trabajamos para él y por eso trabajamos en el ámbito privado. Hay momentos de frustración y a veces simplemente no llegas. Y aún tengo muy presente otro caso, el de una madre cuyo hijo desapareció. Meses de búsqueda, redes sociales, contactos, llamadas, registros. Y nada, el hijo desapareció y no pudimos encontrarlo. Eso sí deja una cicatriz, de esas que no te enseñan en la universidad. Y también están esos casos en los que confías en que la justicia llegará. Y llega sí, pero llega tarde. Recuerdo un caso pocos meses después de la pandemia. Apartamentos de lujo en unas islas españolas. Fianzas de 20.000 euros por persona. Una cláusula clarísima. Si había restricciones por COVID, se devolvía el dinero. Eran 5 familias distintas, más de 20 personas en total, todas en Inglaterra, sin poder viajar. Las restricciones de la pandemia no se lo permitían, no se conocían entre ellas, todas reclamando lo mismo. Y el arrendador había desaparecido. Teléfonos apagados, correos sin respuesta, dirección fantasma. Y me contrataron para averiguar qué estaba pasando. Hice mi investigación. Logré localizarlo. Hablé incluso con él de manera directa. Y tenía todo. Dirección, pruebas, el vínculo claro con cada uno de los afectados. Los clientes me pidieron además que presentara la denuncia en la policía en su nombre. Y hasta ahí el trabajo no podía haber salido mejor. Fui a la policía. Se presentó la denuncia. Todo estaba listo. Pero cuando intentaron contactar con él, ya era tarde. Los teléfonos habían desaparecido. La pista se había enfriado. Había pasado demasiado tiempo. El juicio llegó 1 año y medio después. Y claro, él ya no estaba. No se recuperó el dinero. Y a veces la justicia llega, sí, pero llega cuando ya no sirve. Y eso te deja una sensación amarga, una especie de quizás se podía haber hecho algo más, aunque sabes que no dependía solo de ti. Muchas veces me acuerdo de esas familias. Y es que hay casos que pesan, pero hay otros que directamente no te dejan dormir. Y no lo digo en sentido figurado, lo digo literalmente. Porque a veces, cuando estás a punto de cerrar el día, cuando piensas que ya has desconectado, tu cabeza decide seguir trabajando sola. Me ha pasado 2 veces, y las 2 historias son casi un espejo una de la otra. La primera fue una mujer de un país nórdico, tenía unos 50 años y buscaba a su padre biológico en Andalucía. Solo tenía 3 datos, un nombre que en realidad era un apodo, un único apellido y una edad aproximada, nada más. Y con eso, ponte a buscar a una persona. Por las noches, mientras intentaba dormir, mi mente seguía trabajando sola. Combinaciones, hipótesis, posibles padrones, cruce de datos,
casi imposibles. Y al final lo encontré, con paciencia, con un listado enorme de posibles candidatos y descartando uno a uno hasta quedarme con un hombre que encajaba por edad y por nombre, y por el tiempo en el que él había trabajado en aquel restaurante. Así se lo expliqué a mi clienta, que estaba encantada con el resultado. Intentó ponerse en contacto con su padre biológico, tener un encuentro. No le interesaban herencias ni nada parecido, solo mirarle, ver sus rasgos, sus gestos, reconocer en él cosas que veía en sí misma. Ese contacto no llegó a producirse. La vida no siempre termina bien con este tipo de historias. Quizás ese padre biológico, ya con una familia desde hace años, incluso con nietos, necesitaba su tiempo para asimilar la novedad de tener una hija, a la que nunca había conocido antes. Quién sabe si con el tiempo ese encuentro acabará sucediendo. La segunda historia es la misma pero al revés. Esta fue un padre quien me contrató. 45 años antes había tenido una novia, y ella se quedó embarazada. Él, joven, asustado, no quiso asumir la paternidad. La pareja se rompe. Ella rehizo su vida, se casó, y la niña creció con otro apellido, con otro padre que la quiso como si fuera una hija de sangre. Ahora, 4 décadas después, mi cliente, el padre biológico, quería saber de su hija. El problema: en España nos movemos con 2 apellidos, una fecha de nacimiento y un número de DNI. Y con esos 3 datos, localizar a alguien es relativamente sencillo. Pero aquí no teníamos eso. Mi cliente conocía el segundo apellido de su hija, claro, el de la madre. Sabía que no le habían puesto el suyo como primer apellido, claro, no había asumido la paternidad. Y lo lógico era que llevara el apellido de aquel hombre que se hizo cargo de ella incluso antes de nacer, la pareja que su exnovia tuvo después. El problema añadido, que no sabía el apellido de ese hombre, solo recordaba un apodo, ni siquiera el nombre real, y que hace 45 años había trabajado en un taller de vehículos que llevaba más de 25 años cerrado. Nada se ponía fácil, todo parecía perdido, y durante la investigación encontré a un antiguo trabajador del taller, que recordaba el apodo, recordaba el nombre y el apellido de aquel compañero de hace tantos años. Y ese hombre había fallecido 10 años antes por una enfermedad grave, pero su primer apellido, unido al de la madre de la niña, me dio la clave. Con esos apellidos, la data aproximada y un poco de método, aparecieron 5 posibles candidatas en toda España. 5. Y solo una, tenía el nombre que encajaba con la historia de mi cliente. Por fin, tenía el nombre delante. La respuesta que mi cliente llevaba tanto tiempo esperando. Ese tipo de momentos, esos que mezclan paciencia, técnica y un toque de suerte, son los que te quitan el sueño de emoción, porque la cabeza sigue buscando la respuesta incluso cuando apagas la luz. Eso de consultarlo con la almohada, os prometo que tiene mucho de verdad. Pero también son los que te lo devuelven. Qué alegría cuando se lo conté al cliente, no os podéis ni imaginar. ¿A quién no le gusta dar buenas noticias? Y luego están los otros casos, los que te hacen entender que en esta profesión decir no también forma parte del trabajo. No siempre de forma literal. A veces se evita que alguien cruce una línea de la que luego no podrá volver. A veces un cliente te pide algo ilegal, o injustificado, o peligroso, o directamente manipular la realidad para causar un daño. Como aquel empresario que quería que generáramos una situación para que detuvieran al exmarido de su mujer. No quería justicia, quería venganza, quería un atajo, quería que nosotros fabricáramos un delito. Y ahí toca decir, esto no lo hacemos, porque no todo vale. También hay decisiones que duelen por motivos menos dramáticos, pero igual de humanos. Como cuando preparas un presupuesto honesto, medido, ajustado al céntimo, y el cliente no puede asumirlo. O cuando te llama alguien cercano, una amiga, alguien de tu entorno, y tú quisieras ayudar, pero no puedes trabajar perdiendo dinero, porque tienes un equipo, una empresa, una responsabilidad. Y luego están todas esas veces, muchas más de lo que la gente imagina, en la que haces un servicio casi sin cobrarlo, o directamente perdiendo dinero, solo porque sientes que el caso lo merece. Cualquier detective que me escuche sabe de lo que hablo. Decir no a alguien que necesita ayuda, eso también duele, más de lo que imaginas. Y aún así, gran parte del día es esto, hablar con personas que quizás nunca serán clientes,
asesorarles, escucharles, explicarles. Ayer mismo estuve 45 minutos al teléfono con una farmacéutica. Tenía un problema laboral con un empleado y quería usar una grabación como prueba. Tuve que explicarle qué es válido y qué no, qué se puede demostrar y qué no, y qué es legal y qué no. 45 minutos, sin facturar, sin investigación, solo guía. Ser detective sí, pero también ser un poco consejero, un poco informático, un poco gestor emocional, una figura puente. A veces, sin embargo, la humanidad aparece en el lugar más inesperado. Recuerdo un caso que en teoría era muy sencillo, unos inquilinos que llevaban tiempo sin pagar. Podría haber sido un impago más, un expediente más, pero detrás de ese no pagan había algo más. Cuando llegué a la vivienda lo entendí en segundos. Un olor denso, mezcla de humedad y basura, la casa cerrada, oscura, sin ventilación, suciedad acumulada, poca higiene, una tristeza en el aire que pesaba. Y lo peor, los niños, 2 pequeños, demasiado delgados, sin brillos en los ojos ni en el pelo, con ojeras y una tristeza que se les notaba en la cara. Esa escena me descolocó por completo. No iba preparado para eso, y tardé tiempo en sacármela de la cabeza. No era un caso de cine, no era una investigación espectacular, era algo mucho más serio, la vida real tal cual es, y la responsabilidad de intentar ayudar, aunque solo sea un poco. Ese día entendí que detrás de un impago, detrás de un expediente frío, a veces hay tragedias silenciosas. Y sí, claro que hay momentos duros, muy duros, pero también hay momentos inesperadamente divertidos, porque a veces, en medio de un caso totalmente serio, la realidad te regala un toque de humor involuntario. Uno de los casos que más cuento y que más me siguen pidiendo que repita empezó con algo muy simple. Una empresa de alquiler de coches, 2 furgonetas sin devolver y una denuncia puesta por apropiación indebida. Y mi trabajo, localizar dónde estaban. Fácil, ¿verdad? Pues no. El día tenía que localizar a la empresa sospechosa, mi coche decidió romperse, así que tuve que ir en taxi. Le expliqué al taxista más o menos a lo que iba. No era exactamente un polígono industrial, pero sí una zona de naves, perdida, sin bares, sin bancos, sin una calle reconocible cerca. Un sitio de esos que si no te llevan, no llegas. Menos mal que el taxi me dejó prácticamente en la puerta, y ahí empezó el show. Cuando llegamos, allí estaban las 2 furgonetas que yo buscaba. Las matrículas casi me las sabía de memoria de tanto leerlas en el informe. Llamé a la policía para que verificaran la denuncia. Tardaron menos de 10 minutos en llegar. Y entonces empezó la escena más surrealista que he vivido en un parking. El agente cogió el walkie y dictó la matrícula de la primera furgoneta. Desde la central respondieron: «Sustraído». Es decir, constaba como robada en la ficha del vehículo. «Segunda matrícula», se escuchó desde la central. «Sustraído». El policía empezó entonces a revisar el resto de vehículos aparcados allí, uno por uno. «Tercera matrícula», «Sustraído». Y así, coche tras coche, uno detrás de otro, 19 veces. Y a mi lado, el taxista, con los ojos como platos, solo acertaba a decir: «Madre mía, estoy deseando llegar a casa para contárselo a mi mujer, no se lo va a creer». Y es que, amigos, he trabajado para grandes empresas, he descubierto fraudes, he encontrado patrimonio oculto, he deshecho mentiras, pero los casos que realmente justifican todo son los personales. Ese momento en el que 2 personas se miran después de décadas y tú sabes que has sido parte de esa historia, aunque tu nombre nunca aparezca. Eso sí que no tiene precio. Ahí no devuelves dinero, ahí devuelves historias, devuelves vidas, devuelves algo que estaba roto. Y por eso, pese a todo, este trabajo merece la pena. Y hoy, que llego al episodio 40, que miro hacia atrás y veo todo lo vivido, todo lo trabajado, todo lo aprendido, solo puedo decir: gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este camino raro, intenso, duro, emocionante y profundamente humano. En este episodio, que es tan especial porque por primera vez he girado la cámara y os he dejado mirar un poco más adentro.
Si algo de lo que he contado hoy os ha acompañado, si ha despertado una sonrisa, una reflexión o simplemente os ha hecho compañía en el coche, en el trabajo o en un paseo, entonces ya ha merecido la pena. Amigos locoescuchas, vamos a por los próximos 40. Nos escuchamos en la siguiente apertura. Muchos creen que ser detective es como las novelas, gabardinas, pistolas, botellas de whisky, persecuciones, pero la realidad es otra distinta y apasionante. Soy Óscar Rosa, detective privado, y en mi nuevo libro de Baker Street a Paseo de la Castellana te cuento cómo es realmente nuestro trabajo. Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en Lima, Perú. La noche ha caído con su mezcla de humedad, ruido lejano y luces cansadas. Dos coches avanzan despacio, sin prisas, sin llamar la atención. Dentro, equipo de detectives. Y ese silencio que solo entiende quien trabaja en esto. Concentración, atención y un punto de adrenalina. El trabajo es delicado, un seguimiento, un caso de esos que empiezan con una sospecha y terminan en un expediente. El objetivo, un posible estafador. Denuncias, historias, dinero moviéndose en la sombra. Y ya se sabe, cuando corre dinero, a veces no pasa nada, hasta que alguien decide que pase. Esa noche el equipo suma una pieza más, una joven colaboradora, una aprendiz. La dejan cerca del punto de salida para vigilar una puerta. La lógica es simple. Una chica pasa desapercibida. Nadie la mira dos veces. Y aquí aparece el primer aprendizaje de la profesión. El enemigo no siempre es el objetivo. A veces el enemigo es el despiste. De pronto, la voz del compañero por radio se escucha. «¿Está saliendo?» Arrancan. El objetivo había salido. Los dos coches entran en movimiento. La tensión se aprieta y ocurre lo que nadie dice en voz alta. Se olvidan del aprendiz. Minutos después, suena el teléfono. Al otro lado, una mujer enfadada, con esa voz de quien cree que le están robando. Dice que ha encontrado a alguien dentro de su coche, que esa persona le ha dado el teléfono de Humberto, el detective. ¿Que quién es? ¿Que qué está haciendo? La aprendiz se ha subido al coche equivocado, uno igualito al del equipo, pero de otra persona. Y entonces sucede algo que define a un profesional. El responsable podría gritar, podría perder los nervios, podría abortar el operativo, pero no. Respira, contiene la rabia y responde con control. Téngala ahí, llévela a la comisaría, haga lo que usted disponga, yo me pondré en contacto. Y cuelga. Y el operativo sigue, porque el caso no se suelta, porque el objetivo no se pierde. 4 horas después, cuando el seguimiento por fin se estabiliza, alguien suelta como recordando una verdad obvia. Oye, ¿y la chica? Se miran, llaman y sí, la aprendiz está en comisaría. La tensión acumulada se rompe en carcajadas, risas tardías cuando ya no hay peligro, risas de oficio, y esa anécdota queda para siempre como una historia que cuenta en voz baja entre colegas. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje al gran Humberto Hernán Díaz Tejada, aquel que no dejaba un caso a medias, aquel que convirtió la investigación en vocación y la vocación en escuela, aquel que se dio el todo por su colectivo para que el oficio no se quedara en tierra de nadie, aquel que llegó a ser presidente de CENDEPRIP,
la Central Nacional de Detectives Privados del Perú. Y sin embargo, para entender de verdad el alcance de esta historia, tenemos que retroceder mucho más atrás, a un mundo sin Internet, sin móviles, sin base de datos. Un tiempo en el que el detective no tenía Google ni búsquedas rápidas. Tenía papel, tenía tinta, tenía reputación y algo todavía más difícil de conseguir, la confianza. En 1922 se publica un anuario singular, un directorio internacional de policías y detectives, un listado pensado para la cooperación en un planeta analógico. Si un investigador necesitaba ayuda fuera de su ciudad o de su país, no hacía una búsqueda, pedía una recomendación. Y en Perú, en ese directorio de 1922, aparece un nombre que hoy casi nadie recuerda: Zenobio Hinojosa Astete. Figura con dirección concreta, Avenida Santa Teresa número 1358, en La Victoria, Lima. El anuario lo identifica como representante especial de la General Efficiency Company, una compañía internacional que avalaba y conectaba investigadores fiables. Y añade un dato revelador: la correspondencia podía mantenerse en inglés, porque Hinojosa había pasado un año en Estados Unidos, formándose bajo instrucción directa de la propia compañía. No era un aficionado, era, en términos de su tiempo, un profesional validado internacionalmente. Por su presencia en ese listado mundial, Zenobio Hinojosa Astete puede considerarse con toda prudencia uno de los primeros detectives documentados del Perú. Y hay un detalle casi simbólico. Ese mismo año de publicación, 1922, es el año en que fallece. Así que sí, el oficio en Perú no nació ayer, viene de lejos, de nombres casi borrados, de caminos abiertos cuando todo era más lento y más incierto, y 100 años después, aunque hayan cambiado las herramientas, la esencia sigue siendo la misma: observación, método, perseverancia y una red humana. Y esa continuidad nos lleva a una fecha: 15 de septiembre de 1956. Maternidad de Lima, Perú. Ese día nace nuestro protagonista. Es el mayor de 6 hermanos, y ser el mayor en aquellos años implicaba una cuota invisible de responsabilidad. Su madre, María Reinalda Tejada Alba; su padre, Amaro Díaz Soto, trabajador del campo, en la chacra. Y conviene aclararlo para quien nos escuche desde fuera. En Perú, una chacra, del quechua, es una pequeña parcela familiar de cultivo, ligada a la tierra, al alimento, a la tradición. A los 10 años de nacido, la familia se va al norte, se instala en Tembladera, distrito de la provincia de Cajamarca, en el norte montañoso del Perú. Y allí crece, allí estudia en el Colegio San Isidro, trabaja y estudia, ayuda a sus padres. Y ya desde entonces, quienes lo recuerdan hablan de un chico al que le gustaba el fútbol, el juego, destacar, pero también responsable y muy ordenado. Y un detalle humano: de adolescente se enamoró, de adulto lo contaba, le gustaba mucho una chica. Y un detective también tiene adolescencia, también tiene un nombre guardado. Termina el colegio y da el salto, regresa a Lima, postula a la escuela de oficiales y, como no tiene dónde vivir, se queda en casa de su tía paterna, en Comas. Entre semana está en la escuela y los fines de semana vuelve a esa casa. Y allí aparece un rasgo que lo acompañaría siempre: la gratitud. Se levantaba a las 5 de la mañana para ayudar. Ventanas, azoteas, jardín, nadie se lo imponía. Era su forma de decir: estoy agradecido. En esos años conoce a la que sería la madre de sus primeros hijos. Ella vivía en la avenida Guzmán Blanco. Venía de Iquitos, esa población puerta de entrada a la selva amazónica, y se conocen y se enamoran. Y en 1978 nace su primera hija, María Rosa. Después llegan Judy y Edson, 3 niños y una economía humilde.
Humberto no tiene empleo estable, trabaja en seguridad privada y hace lo que haga falta, incluso vende ropa interior en buses, como se hacía entonces, para comprar leche y pañales. De noche trabajaba, de día vende. La vida aprieta, vivían en un cuarto y llegan a otra decisión. Consigue un terreno en las faldas de un cerro y levanta una casa de esteras, sin agua, sin luz, con velas, con cisternas, sin baño, humildad real. Y su hija recuerda algo por encima de todo. Humberto estaba allí, vigilante. Sí, era vigilante de seguridad privada, ayudando, acompañando, cerca. No hace falta dramatismo. Vivieron humildes y siguieron. Luego trabajan en Paid, obra rústica, escaleras de piedra en cerros, trabajo físico, trabajo de barrio. Y llega un capítulo difícil. El matrimonio se separa. Su hija lo dice con una sinceridad que desarma. Deseaba esa separación porque no soportaba el clima de conflicto. Con su madre respiró. Su hija vivió mejor, pero que nadie se equivoque. Humberto nunca desapareció, no vivía con ellos, pero estaba. Alquiló una habitación, vivió casi solo y siguió presente, siempre, constante, sin ruido. Mientras todo eso ocurre, Humberto estudia para ser detective privado. Lo hace en Buenos Aires. No presencial, por correspondencia, en la Escuela Argentina de Detectives, creada y dirigida por Máximo Dabá. Cartas, manuales, exámenes por correo. Nada de pantallas, todo voluntad. Humberto finaliza sus estudios en 1980. Poco después inicia la actividad profesional, funda una pequeña agencia con un colega y empieza el camino. En 1987 llega un giro hacia la estabilidad. Por su implicación en un partido histórico del país, el APRA, tanto él como la madre de sus hijos consiguen trabajos en colegios públicos. A Humberto le asignan un puesto concreto, auxiliar de laboratorio. Entraba a las 7, salía entre las 3 y las 5, 8 horas. Enseñaba ciencias naturales en la práctica, microscopios, células, microorganismos, reacciones simples, experimentos. Apoyaba a alumnos de primaria y de secundaria. Y para ascender, hace lo de siempre, estudiar más. Se gradúa como profesor de primaria, no por vocación infantil, sino por responsabilidad. Su hija se lo decía, riéndose. «Papá, con ese tono de voz tan fuerte que tienes, los niños te van a tener miedo». Y él respondía con lógica imbatible, «Si no estudio, no me pagarán más». Y a comienzos de los 90 se enferma de tuberculosis. Se interna 6 meses en Chaclayo. Y aquí hay una imagen preciosa. Sale justo a tiempo para bailar con su hija en su promoción de primaria. Hay padres que no dan discursos, pero aparecen, y con eso lo dicen todo. Con los años, su hija vuelve a vivir con él en secundaria junto con sus hermanos, y en esa casa Humberto era método. Se levantaba temprano, limpiaba, arreglaba, ordenaba. Si había un hueco, lo tapaba. Si algo estaba sucio, lo lavaba. Vivía como trabajaba, con disciplina. Tenía ese tono de voz fuerte y energético, y era poco amigo de la tecnología. Amaba lo analógico. Su hija lo provocaba con cariño. ¿Cómo vas a ser detective sin tecnología? Pero la calle la entendía como pocos. Una curiosidad. Una noche, en una zona peligrosa, mientras vigilaban, su hijo le advierte que guarde el móvil. El celular. Humberto sigue hablando con el cliente. Pasa una moto y le arranca el teléfono. Se queda con la mano en la oreja, el gesto congelado, y su hijo desesperado. «¡Papá, te lo dije!». Y Humberto era así. No medía el peligro, porque vivía libre. Y ahora viene una parte que vale oro. Su hija se lo decía medio en broma, medio en serio. «Papá, ¿por qué no eres corrupto? Tendríamos más dinero, más plata». Y él respondía siempre igual. «Yo quiero hacer las cosas bien. No quiero agarrar un céntimo que no sea mío». Humberto era recto. Nunca lo vieron fuera de control. Podía tomar, beber algo de alcohol alguna vez, pero nada más. Solo se le recuerda una excepción, que quedó como recuerdo familiar, en la fiesta en la que cumplió los 50 años. Con una copa de más.
y es que hablaba como un adolescente, torpe, gracioso y muy entrañable. Con los años, conoce a quien sería su esposa en el ámbito de educación. Él quería casarse y se casan, y nace Paul. La familia queda con nombres: María Rosa, Judy, Edson y Paul. Ese segundo matrimonio también se rompe cuando Paul es pequeño. No llegan a divorciarse. La cantidad económica exigida era imposible, y legalmente seguía casado, aunque la vida ya caminaba por otro lado. Humberto vive muchos años en la casa de los abuelos, en el primer piso, con su padre y un hermano. 3 hombres adultos, solteros o separados, vida sencilla. Luego viviría con su hija y, aunque separado, mantenía el vínculo con Paul. Visitas, comunicación, responsabilidad. No convivían, pero estaban. Y otro rasgo: a Humberto le gustaba caminar, mucho. Su hija recuerda una madrugada. Ella 11 años, Judy 9, Edson 7. El bus los deja en un cruce, lejos de casa, y en lugar de buscar transporte, Humberto lo hace caminar con maletas, lomas y más lomas, hasta llegar a casa de la abuela al amanecer. Los niños protestaban: ¿por qué no tomamos el microbús? Y él: tranquilos, caminar es salud. Su vida fue caminar para resolver, para construir, para insistir. Sí, pero ese día llegaron a las 2 de la mañana a casa de la abuela. Y ahora entramos en su gran obra pública, el colectivo. Humberto fue pieza clave de CENDEPRIP. Su presidenta, en el año 2025, Ana María Salazar, que trabajó con él desde 2013, lo dice sin rodeos. Era bellísimo como persona, hablador, chistoso, cercano, comprensivo y entregado. Humberto fue presidente en 2 ocasiones. La presidencia dura 3 años. Y él estuvo 6. Un periodo de 2016 a 2018 y otro de 2018 a 2021. Los colegas lo quisieron y lo reeligieron. Y luego llegó el turno de Ana. Y Humberto, en ese caso, cuando ella era la presidenta, él fue vicepresidente. Seguía ahí, sosteniendo. Digamos que el mundo de Humberto tenía 3 pilares profesionales relacionados con el mundo de la investigación privada. Él seguía dando clase en la escuela. CENDEPRIP, que era la asociación, DISE, que era esa agencia operativa en la que él trabajaba, la Dirección de Investigaciones y Servicios Especiales, y la escuela, el proyecto de formar nuevos detectives con convenio con un instituto superior. Y Humberto trabajaba esos casos que le encargaban los clientes a través de DISE, esa agencia suya. Pero su obsesión era la escuela y la ley, la regulación, la dignidad profesional. Y Ana lo resume sin adornos. Hizo el 100% por la ley y por la escuela. Y no era una frase, era una forma de vivir. Porque Humberto no solo dirigía, hacía. Repartía folletos, limpiaba, contestaba teléfonos, redactaba, armaba expedientes. Los fines de semana enteros entre papeles. Su hija lo contaba riéndose: «Papá, tú eres todo». Y él respondía: «Sí, no hay dinero para pagar a alguien. Alguien tiene que hacerlo y lo quiero hacer yo». En 2023 se inaugura la Escuela Superior de Detectives. Eso no nace de la nada, nace de años de insistencia. Humberto era detective y quien conoce este oficio lo sabe. No es un trabajo, es una forma de vida. Le gustaba investigar, le gustaba enseñar, le gustaba que otros aprendieran. Era exigente consigo mismo. Si no investigaba, preparaba clases. Si no preparaba clases, estudiaba. Martes y jueves jugaba su pequeño partido corto de fútbol con compañeros. Un mínimo respiro. Por lo demás, trabajo, papeles, expedientes, llamadas, más trabajo. Llegaba a casa a las 7:30 u 8, cenaba, conversaba un poco con la familia y se encerraba de nuevo a trabajar hasta las 2 de la mañana. Se levantaba a las 6, sábados también. Domingos rara vez quedaba quieto. Si no trabajaba, visitaba a enfermos o hacía favores, siempre favores. Era un hombre de dar el corazón. Y su banda sonora de música era de otra época. José Luis Perales, Camilo VI, José José, los Daltons, los Pasteles Verdes, Los Ángeles, música de memoria, de casa, de papel y de madrugada. En sus últimos años, además, Humberto no estuvo solo. Tuvo una relación bonita, discreta, con una mujer llamada Gloria, peruana y residente en España. Durante la pandemia, Humberto la cuidó cuando enfermó de COVID.
Y luego, incluso la distancia, siguió pendiente de ella y de su familia, y esa relación también lo empujó a viajar, a salir, a sonreír. Hay afectos que no necesitan más explicación. Y ahora viene algo que en este caso no es un añadido, es parte del corazón de este homenaje. Humberto fue el primer personaje de carne y sabueso que yo conocí personalmente. Era julio de 2022. Yo necesitaba un detective en Lima para un asunto profesional. Busqué referencias y apareció su nombre. Lo contacté y la conexión con él fue inmediata. Cercanía, profesionalidad, alegría desde el primer mensaje, y la verdad es que hizo un informe extraordinario. Un mes después, él tenía un viaje planificado a Madrid y nos encontramos en persona. De esas veces en las que el mundo, por una vez, encaja. Colaboró en el podcast en Detectives por el Mundo hablando de Perú. Participó en el inicio del congreso DETCON en el Colegio de Detectives de Cataluña, donde grabé este programa en directo. Y el último audio que conservo de él es dándome el pésame por el fallecimiento de mi madre y preocupado por ese pequeño infarto que me había dado. Un mensaje sincero, humano, de esos que no se olvidan. Y al final del relato, por supuesto, voy a compartirlo para que escuchéis su voz. La curiosidad es que a los pocos días él fallecería. Curiosa esta vida. Domingo 16 de junio de 2024, Día del Padre en Perú. Su hija le prepara su plato favorito, arroz con pato. Se reúnen, hay una foto, por cierto, de ese día. Familiar alrededor, ese día hacen algo especial. Se dicen palabras bonitas entre ellos, dedicatorias, agradecimientos, risas. Hoy lo recuerdan así, como una despedida sin saberlo. Humberto Hernán Díaz Tejada fallece el 20 de junio de 2024 con 68 años. No fue una muerte natural, fue una muerte violenta, abrupta, de esas que dejan a una familia en estado de irrealidad. Y el caso sigue en investigación. No buscamos morbo, nos encantaría encontrar la verdad. Y la verdad es esta. Era un hombre sano, que se cuidaba, con planes, con escuela, con futuro. Y se fue de una forma que nadie esperaba. Y es que todos los días perdemos una docena de genios en el anonimato. Y Humberto podría haber sido uno de esos nombres que se pierden, pero no, porque dejó huella en su familia, en sus alumnos, en sus colegas, en su institución, en su escuela y en su manera de hacer. Y hasta aquí nuestro homenaje a Humberto Hernán Díaz Tejada, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso. Hola Oscar, bueno, ya me acabo de enterar de estas novedades. Mi más sentido pésame, hermano, mis condolencias a nombre de todos los detectives que te escucharon y te conocen virtualmente. Haré presente a mis colegas, pero bueno, la vida es así, nos pasa, pero tenemos una temporada, pues, ¿no? Tiempo de que tenemos que llegar al final. Comprendo el dolor, Oscar, comprendo el dolor, es un ser querido que yo imagino que has querido mucho, ¿no? Y que como todo hijo, ¿no? Como todo hijo, es una gran pérdida, efectivamente, ¿no? Bueno, yo también perdí a mi mamá hace muchos años, ¿no? Igual, yo sé el dolor que llevas por dentro, tranquilo. Bueno, por tu salud especialmente, Oscar, por tu salud. Esa noticia es verdad que me ha dado, es bastante preocupante, ¿no? Y yo quisiera que Dios te mejore pronto y salgas siempre al aire, siempre con ese entusiasmo, ¿no? Con ese cariño, con ese carisma que tienes, en verdad, colega, hermano, todavía acá nosotros te necesitamos, queremos tu pronta recuperación para que estés en tus actividades de siempre. Deseándote una vez más lo mejor del mundo y Dios te proteja y te bendiga y te recupere pronto. Un fuerte abrazo de acá desde Lima, Perú,
y ya estaremos en contacto. Cuídate, mi hermano. Y con esto llegamos al final de este episodio número 40. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @locodelfondo, en Twitter como @OscarCuide y en nuestro blog locodelfondo.es. Además, encontrarás las cuentas de redes sociales de todos nuestros colaboradores mencionadas en el contenido de este episodio. Se despide este que os habla, vuestro amigo y compañero. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada siempre con ustedes, su detective rosa, Óscar.